por el arzobispo de Armagh, Irlanda, conocido como San Malaquías, que han convencido también a Juan Pablo II que él está gobernando los últimos días del Vaticano. Juan Pablo II ha aseverado lo siguiente: no quedan más que yo y el próximo papa para que todo se acabe. Cuando yo muera, dijo Juan Pablo II, va a surgir un papa que va a ser un apóteosis del anticristo y va a ser un hombre que arrastrará y hundirá la Iglesia Católica Romana. Juan Pablo II cree que después de su muerte, el cónclave de cardenales va a elegir a otro papa que será liberal y apóstata. ¿Saben ustedes cuál es lo extraordinario de esto? Que en las profecías de San Malaquías Martín, el irlandés, consiste en una serie de poesías como las de Nostradamus, en latín, que describen a 111 papas que van a gobernar el Vaticano y llegará el fin. De acuerdo a las predicciones de Malaquías Martín, habrá solo 111 papas después del Papa Celestino, que murió en el año 1146. Y la lista de los últimos 6 papas de Malaquías Martín, que las cree Juan Pablo II, y déjenme decirles algo, yo también las creo, les voy a decir por qué, son las siguientes. Primero fue Pío XII, 1939 al 58. Juan 23, del 58 al 63. Juan Pablo VI, del 63 al 78. Juan Pablo I, del 78 y murió en el 78 envenenado. Y Juan Pablo II, de 1978 hasta no sabemos cuándo. Una cosa sabemos, Juan Pablo II dijo que el próximo papa se va a llamar Pedro. Y es interesante que en las profecías de San Malaquías se comienza a describir al último papa romano. Vean ustedes de qué forma hay profecías que no son en la Biblia, que tienen parecido a las profecías bíblicas para desorientar a la gente, aunque muchas de ellas son verdad. ¿Saben lo que dice la profecía de San Malaquías? Dice así: in persecución extrema, sanctae romanae ecclesiae sedivit, Petrus Romanus qui passet oves in multis tribulationibus, quibus transactis certus septicolis dirutur el pie, extremendis predicadit populum sum. Que traducido es así: en la última persecución de la iglesia romana, gobernará, él tendrá tribulación y terminará con la tribulación, con la destrucción de la ciudad de las 7 colinas. Asombroso, ¿verdad? Asombroso. El mismo Juan Pablo II sabe que el próximo que elijan papa se va a elegir a uno que jamás en la historia se había llamado Pedro. Y el próximo que siga, si muere el papa en este año, lo que sea, el próximo, de acuerdo a estas profecías, se va a llamar Pedro y va a ser el que va a ayudar al anticristo a establecer el globalismo y el nuevo orden mundial en el mundo entero. De acuerdo a esta predicción y también de acuerdo a la Biblia, el próximo papa romano saldrá de Italia, será romano, subirá al poder cuando el mundo se encuentre al borde de la tribulación y cuando el Señor Jesús y la ciudad de Roma venga Cristo para poder acabar con ella. Es increíble que la Biblia nos muestra en Apocalipsis 17, versículo 15 al 16, cómo va a acabar la ciudad de Roma. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia van a aborrecer a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios nos muestra que será el mismo Jesucristo el que vaya a destruir a la ciudad de Roma, junto con el Vaticano y con toda la apostasía y toda la hechicería y el conjunto de hechiceros en que se va a convertir la ciudad de Roma. Damas y caballeros, escuchen lo siguiente: la Biblia dice que la ciudad de Roma se va a convertir en el centro del último gobierno mundial y en la ciudad más rica del mundo. Veamos Apocalipsis capítulo 18 y dice el versículo 4: oí una voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío. La invitación de la Biblia es: salgan de Roma para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Versículo 9: los reyes de la tierra han fornicado con ella, han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio,
parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Dice el versículo 12, tenían mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, etcétera. Roma se va a constituir en el centro político, en el centro cultural, en el centro comercial y en el centro económico del mundo entero, de acuerdo a la Biblia. Y algo que es tremendo es que dice en el versículo 15, los mercaderes, vean ustedes que los que hacen negocio son los más perjudicados, se van a parar lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Damas y caballeros, estudiantes de profecía, teólogos que nos están escuchando, no es Irak lo que se profetiza en el capítulo 18, es Roma. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice la Biblia que los que hacen negocio desde los barcos van a ver el incendio de esta ciudad. Irak no se podría, aunque se incendiara Bagdad, ver ni en el Golfo Pérsico, ni en el Tirreno, ni en el Adriático el incendio. Roma se encuentra a 25 kilómetros del mar Tirreno, entre dos mares, y después dice Zacarías 5 que va a ser cambiado. Va el anticristo a pelearse con Roma, se va a deshacer del poder religioso. Cuando la política ya no necesita la religión, la hace a un lado o la entierra. El anticristo se proclama, según Tesalonicenses 2, del 4 en adelante, como Dios, y acaba con el poder religioso y se traslada el poder comercial de Roma a la ciudad de Irak, que es ahora actualmente Bagdad. Entonces, así es el panorama de la Iglesia Católica. Pero antes, se tiene que preparar el terreno. Y vean ustedes que Juan Pablo... Sonia, ¿me escuchas? Sí, padre, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Muchas bendiciones para usted en este mes tan lindo de la Virgen, ¿verdad? Recibo, Sonia, recibo. Gracias, Sí. Adelante, mi hija. Padre, tengo una pregunta. Fíjese que me ha llegado un link a mi computadora. Sí. Se llama jesushabla.com y habla sobre unos temas bien, bueno, a mí me dan miedo. Ajá. Dice de que la Virgen María pide que recemos por el Papa Benedicto XVI, quien está en peligro de ser exiliado de Roma, y de que un sello de la apostasía, y que el libro de la verdad está siendo revelado a ti, dice el séptimo mensajero de los tiempos del fin. Bueno, a mí me da un poco de miedo esto porque que la iglesia va a desaparecer y es un señor sudamericano, padre, y la presentación de él pues es una página católica y con el Jesús, y presenta a Jesús de la Misericordia en esa página. Sí, Sonia, ese es el problema, desafortunadamente. Psíquicos utilizan hombres y mujeres ejemplares de la iglesia, utilizan oraciones de la iglesia, adivinos, personas que leen las cartas, y todo eso dice la palabra de Dios que es abominación a los ojos de Dios. La palabra de Dios también dice que los poderes del infierno, Mateo capítulo 16, versículo 18, los poderes del infierno jamás podrán vencer la iglesia. Porque la iglesia, Sonia, no solamente es una institución formada por humanos, por ti, por mí, que somos bautizados, pero la iglesia de Jesucristo es voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que la iglesia jamás sea vencida, jamás sea derrotada. ¿Por qué? Porque la iglesia le pertenece a Dios. Tanto así que dice la palabra de Dios a través de San Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, y tenemos que tener mucho cuidado, hermanas y hermanos, de qué es lo que vemos, qué es lo que leemos, qué es lo que oímos, porque si no estamos firmes en Cristo Jesús, cualquier tontería de esta nos lleva hacia el error. Pero dice, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Primero que todo vamos a ir al capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Efesios, versículo 25. Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo por la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Lo dio todo por la iglesia.
murió por la iglesia. Dio hasta la última gota de su sangre por la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia no sea jamás destruida, pero para que los poderes del infierno, aunque quieran destruirla, jamás la puedan vencer. Hay tres cosas que Satanás quiere destruir, ya que no puede destruir a Dios. Quiere destruir tres cosas. Quiere destruir la iglesia, quiere destruir la familia, tu familia y la mía, y quiere destruirte a ti y a mí. Pero ¿sabes una cosa? Jesucristo no está muerto, Cristo Jesús está vivo y en Cristo Jesús hay victoria. No hagan caso a esas cosas porque no son de Dios. Primero que todo, hagamos caso a lo que enseña la iglesia. Y si lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo no está aprobado por la iglesia, por el amor de Dios, bótenlo. Descártenlo. Dios no es un Dios de miedo. Dios no es un Dios de castigos. Dios es un Dios de amor. Sí, creemos firmemente que toda acción tiene una consecuencia. Y dice San Pablo que el salario del pecado o la consecuencia del pecado es la muerte. Pero lo menos que Dios quiere es que nosotros vayamos al infierno. ¿Por qué? Porque si hubiera sido así o si fuera así, el sacrificio de Jesucristo en la cruz sería totalmente inútil. Hermanas y hermanos, por el amor de Dios, dice la palabra de Dios también en su carta a los Efesios, dice San Pablo lo siguiente, que tenemos que formarnos y benditos a Dios que tenemos programas como estos. Entonces, dice la palabra de Dios, ya no seremos niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y en el amor e iremos creciendo cada vez más hasta alcanzar a ese que es la cabeza, que es Jesucristo.